Noten la palabra pero en el versículo 7. Pero es una conjunción, y es una conjunción, o una conjunción lo que hace es unir dos frases. Eso es lo que hacen las conjunciones. Normalmente usamos pero para indicar contraste, normalmente. Sin embargo, la palabra en el original no es la palabra que normalmente se utiliza para dar un fuerte contraste, sino que puede tomar esa palabra otros sentidos. Inclusive en algunos lugares se traduce como la conjunción y, como algo que continúa, digámoslo así. Y acá su uso es unir lo que va a decir desde el versículo 7 hasta el versículo 16 con los versículos anteriores. Y al leer el texto, si ustedes lo notaron, si observaron lo que estaba leyendo, podemos ver que está relacionado con lo que antes se había dicho. Es claro que el apóstol continúa con el tema de la unidad de la iglesia, y sigue exhortando a los efesios a mantener la unidad en el espíritu del vínculo de la paz, como lo había dicho en los primeros versículos. Noten, por ejemplo, ese versículo 13. El versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Está volviendo a hablar de unidad. Pero ahora lo quiere hacer desde un ángulo ligeramente diferente. Él va a mirar otro aspecto de este importante tema, y por eso la palabra pero traducida allí tiene sentido, porque va a hablar algo con un matiz diferente, pero es similar en un sentido en que va a seguir hablando de la unidad. Entonces antes Pablo nos enseñó acerca de todo el tema de la unidad y nos dio 7 razones diferentes, si las recuerdan: un cuerpo, un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. En versículo 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y ya vimos eso en las semanas anteriores. Y ahora nos muestra que esta unión no se da con personas idénticas. Nos muestra que no es una unión sin diferencias. Entonces, la unión o la unidad que muestra Pablo es mucho más grande que esto. Él habla de la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. En otras palabras, la unidad no significa que todos son iguales, como si salieran de una línea de producción de carros, donde todos los carros se supone que deben salir iguales. Esa no es la idea. Y es difícil pensar en esos términos. Es difícil porque nos pasamos la vida ajustándonos a patrones, ya sean organizacionales, en la escuela, en donde sea, nos pasamos la vida ajustándonos a esos patrones, en el lugar donde nos encontremos. Pero la iglesia no debería hacer esto. En la iglesia no es necesario que todos sean iguales, no es necesario. No es necesario que todos tengan la misma capacidad económica, o los mismos estudios, o las mismas edades, o el mismo comportamiento, o el mismo don, o la misma, y usted llene la línea. No necesitamos. Hay unión en la diversidad. De hecho, Pablo muestra que la unidad es algo que se da en la variedad. Versículo 4, 5 y 6 habla de eso. Utiliza un o una 7 veces. Un cuerpo, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Y así establece Pablo el principio de la unidad. Pero la concepción que tiene el apóstol Pablo de unidad y la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la unidad es tal que después de haber enfatizado la unidad 7 veces, él puede seguir diciendo inmediatamente: pero a cada uno de nosotros. Noten el versículo 7. De repente parece haber destrozado la unidad con él a cada uno de nosotros. Pero él no lo ha hecho. Porque no nos hemos fusionado. No nos hemos fusionado a una masa sólida e indiferenciada. Usted puede unirse a la iglesia. Usted se está uniendo a la iglesia. Aquellos que se han unido a nuestra iglesia se están uniendo, y no se están uniendo a una masa y ahora todos nos vamos a comportar igualito y a todos vamos a pensar igual y todos vamos a hacer lo mismo. No.
vamos a estar unidos y cada uno mantiene su identidad, siguen manteniendo su individualidad. Ustedes pueden o son personas únicas y diferentes, y la idea es que piense en esos términos. Son unidos, se han unido, pero son diferentes. Hacen parte de un conjunto mayor, pero cada uno es un individuo diferente. Cada uno de nosotros es una persona diferente, y es sorprendente que aunque somos diferentes, seamos uno. Y la razón o la explicación de esto es que todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en la salvación. Todos somos unos como hijos de Dios. Todos somos uno como miembros del cuerpo de Cristo. Esto es lo que está enfatizando aquí el apóstol Pablo. Está enfatizando en estos versículos que cada cristiano, de forma individual, ha sido salvado exactamente de la misma manera que todos los demás. La salvación del apóstol Pablo no tiene en nada diferente a la salvación de cada uno de nosotros, de ningún otro cristiano. Todas las conversiones son esencialmente las mismas. Las circunstancias sí cambian, los detalles cambian. Los detalles de cada uno son diferentes, pero eso al final es irrelevante. Y esta unidad no significa que seamos idénticos los unos a los otros, que seamos idénticos en todos los aspectos. Lo especial de la unidad cristiana es que es una unidad en la diversidad. Y entonces la diversidad no rompe la unidad. Y la unidad no se limita por la diversidad. Esto es especial. Esto no solamente lo puede hacer Dios o Cristo por su obra redentora. Este es el milagro de la redención, que personas completamente diferentes nos unamos en un solo propósito. Y noten, inclusive piensen en las personas de diferentes idiomas, de diferentes países. Cuando nos encontramos juntos, estamos unidos porque a pesar de que somos diferentes de cultura, de idioma, de edades, de contextos, de vidas, nos unimos en un solo propósito. Y eso es lo que está hablando el apóstol. Es un milagro. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿cómo se puede preservar esta unidad que Pablo ha enfatizado a la luz de la diversidad? Esa es una pregunta que él responde inmediatamente, comenzando desde ese versículo 7 y continúa hasta el versículo 16, que vamos a ir estudiando en las semanas que vienen. El apóstol entonces está estableciendo este gran principio en estas palabras: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El principio es que es el Señor Jesucristo quien da ese don de acuerdo con su medida. Es Jesús mismo quien es la cabeza de la iglesia, y Él es el mismo que es el dador de la variedad de dones que disfruta la iglesia en su conjunto, y es por Él que mantenemos esa unidad. Él es el que da los dones, dice ahí. Él es el que dice, uno de nosotros fue dada la gracia, dado el don conforme a la medida del don de Cristo. El apóstol habla estas mismas palabras o este mismo principio en 1 Corintios 12. Si quieren, dejen ahí su marca en Efesios y vamos a 1 Corintios 12, versículo 4. Allí dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí tenemos precisamente el mismo principio de que está hablando Efesios. Es la misma idea. Y sigamos leyendo versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a unos les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pablo, después de que dice que cada uno tiene un don, de que a cada uno se le ha dado esa gracia, enseguida en 1 Corintios lista esta lista de dones, nos da una lista de los diferentes dones que Dios da a la iglesia. Y ahora vengan de regreso a Efesios conmigo. Efesios 4. Está diciendo básicamente lo mismo, pero a cada uno de nosotros. Entonces eso hace en el versículo 7, y lo que esperaríamos en el versículo 8 es que nos diera otra vez una lista de los dones como lo ha hecho en 1 Corintios 12. Esperaríamos que el apóstol, después del versículo 7, continuara con la lista de dones dados a la iglesia. Pero noten algo allí, que la lista no comienza en el versículo 8, sino comienza en el versículo 11. Y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, versículo 11. Él en este momento está haciendo, en el versículo 8, está introduciendo un paréntesis antes de dar esa lista de dones. Un paréntesis como él ya lo hizo en el capítulo 3 del versículo 2 hasta el versículo 13. Acá el paréntesis va desde el versículo 8 hasta el versículo 10. Y en este paréntesis se nos da una tremenda declaración acerca de nuestro Señor y Salvador. Y esto de los paréntesis es algo común en la comunicación, ya sea común en la comunicación oral o escrita, es algo que se da. A veces se está tratando un tema y se hace un paréntesis para luego regresar a ese tema. En ese paréntesis se trata algo adicional y luego se regresa al tema que se estaba tratando. Ese es el caso que encontramos acá en estos 3 versículos. La Biblia de las Américas marca ese paréntesis. De hecho, si tiene una Biblia de las Américas, el paréntesis comienza en el versículo 9 y va hasta el 10, si lo notan. Los que tienen la Biblia de las Américas lo pueden notar. En la Reina Valera no se adicionan en el texto. En el griego, en el original, no existen estos paréntesis. Pero los traductores, para dar más claridad a la traducción, los adicionan. Y yo creería que en esta sección el paréntesis debería iniciar desde el 8, no desde el 9, sino desde el 8, porque la interrupción del pensamiento inicia en el 8 y no en el 9. Pablo interrumpe la idea que tiene en el 7 y da una declaración para continuar más adelante con los dones en el versículo 11 y que veremos más adelante si Dios quiere. Lo primero que observamos es que este paréntesis que el apóstol nos da es una cita a un salmo, al Salmo 68. Leámoslo otra vez. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él ascendió, descendió. ¿De qué se trata todo esto? Esto no es fácil, es difícil. Es un texto difícil, los principios que encontramos acá no son fáciles y hay tanto material escrito acerca de esto que casi podría decir que es uno de esos textos que uno lo único que quisiera es el paréntesis y se salta y se va y hace otra cosa, no lo trata. Pero como vamos verso a verso, debo continuar y espero que haya beneficios en continuar y estudiar estos textos. La frase dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Pablo acá está haciendo una especie de analogía y está sacando palabras que estaban en el Salmo 68, 18, versículo 18. Tú has ascendido a lo alto, dice ese salmo, has llevado una cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. El versículo 8 de Efesios es una especie de alusión a lo que el salmista hizo en el Salmo 68, en el Antiguo Testamento. Este salmo es un canto, es un himno.
por la victoria de Dios por medio de David. Lo compuso David. Este himno es para celebrar la conquista de Dios de la ciudad jebusita que después se convierte en Jerusalén. Es una alusión a ese triunfo de Dios y al ascenso de Dios a Jerusalén. Es representado por el arca, el ascenso del arca al monte Sión. Pueden ir y ustedes leer si quieren el Salmo. En otras palabras, es una imagen al triunfo de Dios en el pasado. En esos tiempos, después de que un rey obtuviera una victoria, llegaba de regreso, traía el botín y ascendía a la colina más alta enfrente de todo el mundo, desfilaba y traía consigo a los cautivos recuperados que habían sido o sus enemigos o las personas que habían estado cautivos de otras tierras, en otros lugares, y los traía de regreso. Traía a los prisioneros que los había él mismo liberado y traía también a los enemigos cautivos. Así es que llegaban las personas a presentar esa victoria. Y esa es la imagen del salmista. Está mostrando en estos versículos que inclusive los prisioneros y los rescatados son traídos de regreso a la tierra. Y esta imagen es una imagen de lo que hizo Jesucristo, es una profecía a lo que Cristo hizo después cuando vino a este mundo. Se mostró triunfante, Él regresa después de su batalla en la tierra, por decirlo así, y Él trajo consigo los trofeos de esta gran victoria. En este salmo no solo está mostrando la victoria de Dios en tiempos de David, sino que está hablando del hecho de que Jesús descendió a la tierra y luego ascendió y volvió a la gloria en victoria. Está mirando su encarnación, su muerte y su resurrección. Muestra la conquista de Satanás, la conquista por el pecado, la conquista de la muerte, como nos indica Colosenses 2:15. No tienen que ir allí, yo se los leo. Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Jesús, con esa victoria, vuelve a la gloria. Los prisioneros que una vez pertenecieron a Satanás, Él les ha liberado. Ahora regresa a Dios con los liberados y con las huestes de cautivos. Cristo asciende triunfalmente y lleva a su pueblo, por decirlo así, a la gloria. Entonces el Salmo 68 es una profecía de Cristo, está hablando de Cristo. Sin embargo, también se dio en tiempos de David. Tiene las dos situaciones, digamos. Se dio cuando Dios llegó triunfante, o Dios es triunfante con el pueblo de los jebusitas, y cuando Jesucristo es triunfante de regreso al cielo. La pregunta que nos hacemos en este momento, que vale la pena resolver, es quiénes son estas huestes de cautivos. Ha habido una enseñanza que considera que estos cautivos eran los santos del Antiguo Testamento. Sostiene que ellos eran hijos de Dios y que fueron salvados, pero que fueron mantenidos en una especie de cautiverio hasta la venida de Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo hizo después de su muerte, argumentan, fue bajar al Hades y sacarlos de su cautiverio y introducirlos a una esfera superior. Y esta enseñanza es la enseñanza católica romana. Ellos hablan de un lugar que se llama el Patrium Limbus o el limbo, donde los padres del Antiguo Testamento permanecen hasta que Cristo los saca de su cautiverio. Pero esa interpretación es totalmente falsa porque no dice nada de esto. No está diciendo nada de esto. Hasta el momento lo que vemos es la imagen del triunfo sobre los enemigos. Como lo dije antes, en la antigüedad, si un rey o un príncipe o un gran capitán militar libraban una batalla exitosa, entonces iban y presentaban
el botín y todas las personas que habían capturado. Lo hizo, por ejemplo, piensen en Napoleón Bonaparte. Allá se construyó el Arco del Triunfo, así se llama. El Arco del Triunfo está en París y lo que hizo era pasar, no solamente él, sino pasaba todos sus ejércitos y todo lo que había conseguido después de la batalla. Era lo que hacían las personas en esos tiempos. Los reyes y los príncipes conquistados y los jefes y capitanes militares se llevaban a caminar a través de esta procesión. Y mostraba a los redimidos y mostraba a los enemigos. Está mostrando acá tanto a los enemigos como a los redimidos. Enseguida, de este desfile lo que se hace es repartir los dones. Y dio dones. El conquistador triunfante distribuía el botín de su victoria a su pueblo, y lo que está haciendo Jesús después de su victoria es que dio dones a los hombres. Pero antes de hablar de esta frase, tenemos otro asunto que debemos observar. Si revisamos la cita que hace Pablo en Efesios capítulo 4, dice, y dio dones a los hombres. Cuando vamos al Salmo 68, versículo 18, encontramos un cambio de palabras. En el Salmo 68 dice, has recibido dones. No dice que Él los da, sino que los recibió. Y esto de nuevo es importante. Esto parecería entrar en conflicto con la doctrina de la inspiración de las Escrituras. ¿Cómo podemos decir que el apóstol está escribiendo algo inspirado, citando al Salmo 68 del Antiguo Testamento, y no lo cita correctamente? Los críticos de la inerrancia de las Escrituras argumentan que esto elimina nuestra afirmación acerca de la autoridad de las Escrituras y especialmente la infalibilidad de la Escritura. Pero nuestra respuesta es muy clara, y es que aquí no hay contradicción. Son ciertas las dos afirmaciones. Las cosas que el Señor Jesucristo recibió, luego las dio. El apóstol Pedro, si lo recuerdan, en el día de Pentecostés en Jerusalén dijo estas palabras: así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando del Espíritu Santo. Él ha recibido y Él ha dado. Son dos acciones. La misma persona recibe, primera acción, y la segunda acción es que las da. El dar presupone la recepción. La respuesta a los críticos es que el mismo Espíritu Santo, quien inspiró a David cuando escribió el Salmo, es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo cuando escribió Efesios 4. Y en ese triunfo, versículo 8, dio dones a los hombres. El Espíritu Santo está mostrando que todos los dones que llegan a la iglesia provienen de y por medio del Señor Jesucristo. En el Salmo, el Espíritu hace énfasis en que es el Padre quien da los dones al Hijo. Y en Efesios el énfasis es que el Hijo es quien da los dones a la iglesia y a todos sus miembros de forma individual. Entonces no hay contradicción, ambas declaraciones son ciertas. De hecho, es precisamente aquí donde vemos tan claramente el señorío y la soberanía del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dio? ¿Qué dones dio a su pueblo? El primer regalo que dio es el don del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo no podía venir hasta que Él hubiera ascendido. ¿Recuerdan eso? Cuando regrese el Padre, enviaré el Espíritu Santo. Juan 7, Juan 14, Hechos 2. Y con el envío del Espíritu Santo a la iglesia vienen los dones espirituales, individuales y dados a cada persona, y que ya veremos la semana entrante. De esta forma, los versículos 9 y 10 están hablando simplemente de esto, están exponiendo esta cita del Salmo 8. Descendió a las partes inferiores, refiriéndose a la tierra, luego ascendió muy por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas.
Cristo es el conquistador que triunfó, ganó, conquistó y dio dones a la iglesia. Leamos otra vez el versículo 9. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Llegamos ahora a la declaración que ha demostrado ser de las más difíciles en la historia de la interpretación. Se han sugerido muchas explicaciones al respecto y no las puedo tratar todas de forma exhaustiva acá. Pero miremos algunas de ellas. Algunos sostienen que esta es una referencia al nacimiento de Jesús de la Virgen María, el nacimiento de nuestro Señor del vientre de la Virgen. Y hay cierto apoyo a esta sugerencia. Vengan conmigo al Salmo 139. Salmo 139. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Pero si lo notan, si leemos el Salmo en su totalidad, es algo que sucede en la tierra, a nivel de la tierra. Nada dice que sucedió más abajo de la tierra. El hombre no se forma en un pozo profundo en la tierra. Es simplemente una imagen que describe cómo el hombre nace en el vientre de una madre. Así que no se puede entender lo del vientre como algo más abajo de la tierra. Otros dicen que las palabras de Pablo hacen referencia a la tumba. La tierra es la superficie de la tierra, dicen, pero las profundidades de la tierra indican algo más abajo del suelo. Por tanto, debe ser la tumba, dicen. Pero no hay nada que indique que está hablando de la tumba ni de la muerte por ninguna parte en estos textos. Otros van aún más lejos y dicen que estas palabras se refieren al infierno. El infierno está abajo, el cielo está arriba. Así que las partes inferiores de la tierra es una referencia al infierno o al Hades. Y esta ha sido la interpretación más común en la historia de la iglesia y en la historia de la doctrina. Hay quienes creen que las palabras de Pablo enseñan que nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte y sepultura, fue al infierno e hizo ciertas cosas. Y en particular allí conquistó al diablo y a todos sus huestes. Y hay una variedad de esta postura, que fue al infierno a proclamar la salvación a ciertas personas que estaban allí. Y los comentaristas toman esa idea y la soportan con un texto, Primera de Pedro 3. Vengan conmigo a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Versículo 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Aquí la frase importante para nosotros hoy es esta frase que dice que predicó a los espíritus encarcelados. Esto sostienen algunos, que puede llevar el significado de que nuestro Señor, después de su muerte y entierro o sepultura, fue al infierno y allí predicó el evangelio a las personas que fueron destruidas en el diluvio en los días de Noé. Eso es lo que argumentan.
Les predicó, dicen los comentaristas, con el fin de darles a esas personas una segunda oportunidad, otra oportunidad para arrepentirse y creer en estas cosas. Y hay algunos que van aún más lejos y enseñan que habrá esa segunda oportunidad, una oportunidad adicional para todos después de esta vida, en el Hades. Esa es la explicación más popular de esa expresión, las profundidades de la tierra. Y lo soportan con 1 de Pedro 3, 18, 19 y los versos siguientes. Que nuestro Señor fue, después de su muerte, y predicó el Evangelio a esos espíritus encarcelados. Hay algunos que dicen que Él bajó y proclamó su victoria rotunda sobre el diablo y el infierno, que proclamó a todos los habitantes y a los que estaban encarcelados en el infierno la victoria. Les contó cómo había vencido a todos los enemigos de Dios en todas partes y que Él era Señor sobre todo. Es una explicación también muy común. Hay muchas explicaciones, hay muchos temas, muchas personas que toman esto de estas formas. Pero esas explicaciones que se han presentado a lo largo de la historia no tienen ninguna base sólida bíblica. Yo me uno a los comentaristas como, por supuesto, John MacArthur y Martin Lloyd Jones y otros que dicen que el significado de esta frase, las profundidades de la tierra, son simplemente la tierra misma. Y lo digo por las siguientes razones. Primero, la afirmación del Salmo 139, versículo 15, que ya leímos, obviamente significa la tierra. No está hablando de nada más que esto. Cuando un hombre nace, entra en la vida en esta tierra. Aunque el término del salmista sea las profundidades de la tierra. Acerca de la interpretación de la tumba, hay una expresión similar en el Salmo 63 y esa es la que utilizan para soportar su punto, pero es incierta y no es conclusiva. Aquí la clave que nos podría ayudar es 1 de Pedro 3:19. Y la pregunta que nos hacemos es si Pedro está hablando de que Jesucristo fue y predicó a esas personas que fueron destruidas en el diluvio en la época de Noé. Y esa explicación también la podemos rechazar haciéndonos una pregunta. Con solo una pregunta es fácil desbaratar esa afirmación. ¿Por qué ellos deberían tener una segunda oportunidad? ¿Por qué ellos? ¿Una oportunidad más que cualquier otra persona? ¿Por qué deberían ser las únicas personas a las que predicó y no a otras? Había muchas generaciones anteriores que habían pecado antes del momento del diluvio y ellas no tuvieron esa segunda oportunidad. Y ha habido millones que han pecado desde el momento del diluvio sin esta segunda oportunidad. ¿Por qué entonces se les daría a esas personas esa segunda oportunidad? ¿Por qué no tuvo la oportunidad el pueblo de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué muchas personas que se han ido repentinamente por un accidente o asesinadas no tuvieron esa segunda oportunidad de haber escuchado el Evangelio? ¿Por qué otras personas han muerto destruidas por eventos naturales? No han tenido esa oportunidad. Aquellos que enseñan que nuestro Señor predicó en el Hades, a estas personas no tienen respuestas a esas preguntas. La posición de pecadores de estas personas no es diferente a la posición de todos los demás pecadores que han existido. El hecho es que el apóstol Pedro no está diciendo esto. En esta sección de su epístola, de la epístola de Pedro, Pedro les está recordando a sus lectores que están viviendo una época de juicio. En el siguiente capítulo dice, el juicio comienza en la casa de Dios, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Está hablando de juicio, les está advirtiendo de la venida del juicio y les dice que solo hay una manera de ser salvos. Noten el versículo 17, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador?
Está hablando del juicio. Y les recuerda que Noé y su familia fueron salvos por medio de un arca, capítulo 3, versículo 20. Y luego les dice que somos salvos como un tipo similar de arca, por el bautismo de Cristo, versículo 21, 3:21. En Cristo tenemos a nuestra arca y por él somos salvos. La afirmación de Pedro es que la posición de los cristianos en el mundo es similar a la posición de aquellos antes del diluvio. Y no que Cristo predicó en el infierno para dar una segunda oportunidad, sino que predicó a los espíritus vivos de ese tiempo que estaban encarcelados en ese entonces, encarcelados en su pecado. Y lo que dice ahora es que está predicando inclusive después de muerto por el Espíritu a través de los profetas, apóstoles y todo el resto. Él continúa predicando. Esos son los espíritus encarcelados. No está predicando a las profundidades a unos espíritus que no sabemos ni quiénes son, sino está predicándonos a todos. Nosotros somos parte de esos espíritus encarcelados y hemos recibido la predicación de apóstoles, profetas y predicadores, y hoy somos salvos, y por eso somos salvos, porque se nos predicó. El Espíritu Santo había hecho exactamente lo mismo a través de Noé. Recuerda, Noé predicó y predicó antes del diluvio. Y ahora hace lo mismo después de la muerte y resurrección de Jesús con los apóstoles y discípulos. Solo hay dos grandes juicios universales en la historia de la humanidad. El primero fue en el diluvio y el segundo será cuando el Señor venga de nuevo y que todos los elementos de este mundo se derritan por el calor del juicio final. Así que lo que está Pedro diciendo es que hay un paralelismo entre aquellos que estaban viviendo en tiempos del diluvio y aquellos que estaban viviendo en tiempos de Pedro antes de ese gran juicio. Entre aquellos que vivieron antes del gran juicio y que viven hoy antes del segundo juicio. ¿Sí me están siguiendo? El paralelismo es perfecto. Cristo hoy predica en el Espíritu a través de los apóstoles, como Él predicó en el Espíritu entonces a través de Noé y a ese pueblo antiguo. Esto no solamente es la verdadera exposición, es lo único que podemos sacar de acá. Es la única sugerencia que tenemos. Es lo único que podemos decir con certeza. De ello se deduce, por tanto, que si proponemos reforzar nuestra exposición en el versículo 9 del capítulo 4 de Efesios mediante 1 de Pedro 3:19, no nos ayuda, porque 1 de Pedro no nos ayuda para esto. O sea que seguimos otra vez en las mismas. No tenemos pruebas para decir que nuestro Señor predicó en el infierno. Es una suposición. Eso es mera especulación y una teoría. No hay nada en las Escrituras que lo sustenten. En Efesios 4 no hay ninguna palabra que sugiera que liberó a las personas que habían sido cautivas en ese entonces. No hay ninguna indicación de que nuestro Señor finalmente conquistó al diablo y a sus poderes en el infierno después de su muerte. Por ningún lado lo dice. De hecho, se nos dice enfáticamente que esa obra de conquista se logra en la cruz, no después de la cruz. Es en la cruz que se logra la obra. Pablo lo enseña en Colosenses 2, versículo 14. Dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Sí lo notaron? No es en las profundidades de la tierra, sino abiertamente, triunfando sobre ellos en la tierra, con su muerte en la cruz. Fue en la cruz que nuestro Señor gritó diciendo, consumado es. No quedaba nada para hacer en el infierno. En el infierno no hay nada que ir a hacer. La obra se completó en la cruz. Además, recordemos estos versículos que también nos ayudan a entender esto. Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir,
el Hijo del Hombre que está en el cielo. Allí de nuevo tenemos la idea de subir y bajar, subir y bajar. El descenso y el ascenso, no en términos de ir al infierno, sino de venir a vivir en esta tierra. Juan 8:23, y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. No querría decir, o no estaría diciendo que había un pozo abajo en la tierra, no está diciendo eso. Estaban en la tierra, pero en comparación con los de arriba, los humanos, ¿qué son? Los de abajo, ¿sí o no? Estaban en la tierra. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo, dice. Transmite exactamente la misma idea, el mismo contraste. Es un contraste entre Él que está arriba, está en el cielo, y nosotros que estamos en la tierra. Nada dice de estar debajo de la tierra. Hechos 2:19 dice: y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. Pedro está predicando en el día de Pentecostés y cita al profeta Joel. Entonces hay que tener cuidado con literalizar expresiones, debajo o profundidad, para decir que están por debajo de la tierra. El contraste es más entre el cielo y la tierra, que está abajo. El apóstol dice que Jehová ha ascendido muy por encima, noten el versículo 10, de todos los cielos. Allí de nuevo tenemos la misma imagen, porque muy por encima de todos los cielos significa en el cielo más alto, el lugar más alto concebible. El apóstol nos dice el lugar más alto concebible, esa es su idea, no que hay por encima un cielo superior, no hay nada por encima del cielo, no hay nada por encima del cielo, es el cielo y la tierra, no tenemos el cielo más allá, es el cielo. Así como los cielos son las partes más altas, la tierra es la parte inferior. Es el contraste entre el cielo y la tierra. Así, de esta forma, entonces el apóstol está afirmando que nuestro Señor, en la posición en la que estaba, Él es el dador de estos dones a la iglesia. Después de que subió, Él es el dador de esos dones. Es el jefe de la iglesia y es el Señor de toda la iglesia. Y es la obra que Él hizo cuando estuvo acá. Él ha ascendido y está en la posición de dispensar dones, porque primero descendió y bajó a la tierra para mostrar e hizo ciertas cosas mientras estaba aquí. Esta explicación evita la confusión y la especulación innecesaria acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo después de su resurrección. Estas especulaciones no tienen un verdadero soporte en las Escrituras. Lo que tenemos acá es una descripción de todo el drama de la salvación. Él está diciendo que el versículo citado del Salmo 68 es una descripción de cómo nuestro Señor Jesucristo ha logrado la salvación y ha logrado la redención, y cómo ahora está dando estos dones a su pueblo en la iglesia, para que continúen con ese ministerio con los vivos. Nada dice de los muertos. Una descripción clásica de todo esto la encontramos en Filipenses 2, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él seguía siendo Dios en toda su plenitud, pero dejó a un lado la pompa, las señales y la gloria de todo. Vino a la tierra como uno de incógnito, como si fuera un incógnito. Tomó la forma de siervo y fue hecho a semejanza de los hombres. El que ascendió, ¿qué es sino el mismo que descendió primero? Significa que Él vino de las más altas cortes del cielo a el vientre de esta virgen, a la tierra, en la forma de hombre,
en la forma de un siervo, con toda la pobreza y todo lo que caracterizó el hogar en el que él vino. Contemplen este drama, piensen en este drama, en el drama de la redención. Vayan a ese momento de la historia, piensen en ese momento en la historia. El apóstol lo ha dicho desde el primer capítulo de esta epístola de Efesios. Él quiere que sepamos la grandeza excelsa del poder de Dios para nosotros los que creemos. Por lo cual, dice él, también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Padre. Esto es Filipenses. Y en Efesios 1:19 dice, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Entonces, cuando Jesús ascendió a lo alto, dio dones a los hombres. A cada uno de nosotros se nos da dones de acuerdo a la medida del don de Cristo. Y todo es porque Él ascendió y está en condiciones de dar dones, porque primero descendió y conquistó a todos los enemigos y captores, y los que estaban cautivos, y los llevó cautivos a su procesión final. Se ha ganado ese derecho de ser la cabeza de la iglesia y tiene todo el poder. Así entrega los dones a su pueblo, la iglesia, de acuerdo a la medida que Él mismo ha determinado. Seguramente en este momento todos debemos unirnos para agradecer a Dios que el gran apóstol interrumpió el argumento de los dones, de dar esa lista de dones para hablarnos de esto, de lo que sucedió, del drama de la redención. Al principio me lo quería saltar, pero hoy, en este momento, quiero meditar y meditar en él todo lo que sucedió con Cristo cuando Él vino, descendió y nos llevó a nosotros triunfantes. Y nos ha dado dones. Él está en el trono. Llevó la naturaleza humana y nuestra naturaleza con Él a la gloria. Y en cierto sentido, todos estamos allí, sentados con Él, en los lugares celestiales. Tal es la imagen del apóstol. Nos está dando. Y está en este momento impartiendo y distribuyendo los dones a su pueblo, que es la iglesia, que es el cuerpo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por las maravillosas palabras que tú nos dejas en tu escritura. Gracias porque ellas nos ayudan a entender no solamente la salvación, a entender lo que sucedió cuando Jesucristo vino, a entender el por qué nos dio los dones, por qué los tenemos, qué hay detrás de ese triunfo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que tú nos has dejado la Escritura para que podamos, por medio de ella, no solamente comprender las verdades, sino alabarte, adorarte, meditar en todo lo que has hecho a nombre de nosotros. Te pedimos que nunca nos permitas olvidar esta gran obra, este gran drama de la salvación que lograste por medio de tu Hijo Jesucristo, y es en su nombre que oramos. Amén.